La comunidad cristiana Admirable Consejeros le invita a oír esta serie refrescante y reveladora que traerá bendición a su vida, familia y ministerio, en la voz del pastor Josué Cárdenas. Levante su mano derecha. Diga conmigo: la suma de su palabra es verdad. Guárdala en tu corazón. Damos gracias al Rey de Gloria, porque Él ha sido bueno y ha sido maravilloso. Comparación y contraste. Escuche bien esto. Voy a leer dos textos bíblicos o dos pasajes bíblicos a los cuales se les puede hablar sobre, o se puede definir como comparación y contraste. Son dos términos, ¿verdad?, utilizados en algunos puntos de la teología para mostrar un punto de vista o una idea escrita en la palabra del Señor. El primer texto es Lucas capítulo 18. Y hoy quiero hablarles a ustedes sobre la oración que persiste, la oración persistente o la oración que persiste, la oración que permanece, la oración que resulta. Y son dos textos bíblicos muy conocidos. Hoy quizá hablo del primer párrafo y la otra semana termino con el segundo párrafo, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Es algo que usted ha oído mucho y que usted lo conoce. Lucas capítulo 18. El título dice: parábola de la viuda y el juez injusto. Eso es lo que dice. Y ustedes lo conocen, mucha gente lo ha leído. Incluso sin necesidad de leerlo, algunos sacan sus conclusiones con respecto a este tema. Lucas capítulo 18. Me llama la atención es cómo comienza. Si lo podemos poner en la pantalla, por favor. Y personalmente soy muy curioso a la hora de estudiar la Biblia y me gusta mirar los detalles, porque nada que está escrito en la Biblia está escrito al azar o porque no hubo que copiar. Todo lo que está escrito tiene una razón de ser. Y me llama la atención es cómo comienza el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas, con una palabra. La primera palabra que usted consigue ahí es también. Y me centré en eso y me puse a estudiar, a leer, solo porque me llamó la atención. Y esa palabra también es una conexión, lo cual indica que hubo algo que se estuvo hablando antes, que dice, o que se estuvo enseñando antes de usar esta expresión. Y cuando usted nota esta frase y usted la mira en el texto, pero también en el contexto, o sea, lo que está antes, usted encuentra que la parábola de la viuda y el juez injusto tiene un poco más de sentido para muchos. Comienza de esta manera: también. Diga, también. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sobre la necesidad de orar de vez en cuando, o sobre la necesidad de orar un día sí y un día no. Está clara la idea, ¿verdad? Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué importante. ¿Qué les dijo? Eso es el encabezado o el título de lo que Jesús quería decirles. Eso no es el título. Ahora sí vamos a ver qué fue lo que les dijo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, presta atención, que no temía a Dios, ni respetaba a ningún hombre. ¿Están conmigo? Había en una ciudad un juez, escuchen, ¿qué era? Un juez, como está escrito, que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. ¿Cuáles eran las características de este hombre? No tenía temor de Dios, ni de los hombres, no le importaba. Pero ¿por qué él tenía esa actitud? Porque era un juez. Eso es muy importante. Sigamos. Verso 3. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios. O sea, el hombre reconocía que no le importaba a Dios para nada, y el hombre sabía que las personas
no les interesaban tampoco. Solo le importaba su posición, solo le importaba lo que él era y cuánto podía obtener lucrativamente por el puesto que tenía. Dice que también había una viuda y dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? ¿Será que Dios no hace justicia a quien clama a Él de día y de noche? La palabra día y de noche habla de la persistencia, del perseverar. La palabra día y noche enseña acerca de cómo debe ser la oración del cristiano. Por eso Jesús comenzó con el título que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dos características importantes. Orar siempre hacía referencia, y lo dejó más abajo escrito, orar siempre era de día y de noche. Y no desmayar era perseverar en la oración que usted está haciendo. Y escúcheme esto: ¿se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces encontré dos cosas importantes. La palabra también, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esas dos frases están conectadas. Y quiero enseñarles, por favor. Lucas capítulo 11. Vamos a otro texto. Lucas capítulo 11 dice, ¿lo tienen? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. No dice dónde, en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Verso 5 en adelante, interesantísimo. Les dijo también, ¿qué tiene que ver esto ahora con la oración que Jesús les habla acerca del Padre Nuestro? Pues vamos a ver. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, escúcheme, se levantará y le dará todo lo que necesite. Porque, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego conecta una vez más diciendo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Preste atención. Cuando Jesús enseñó la importancia de la oración, que comenzamos con Lucas 18, también enseñó cómo tenía que ser esa oración. Y también enseñó cómo debía ser
la tenacidad que debía tener la oración. Jesús no enseñó solamente una oración para que la gente la repitiera e hiciera de eso una muletilla, como estamos acostumbrados a escuchar: Padre nuestro que está que tropeca pa. Y Jesús hace dos comparaciones en medio de una semejante oración. La primera, un hombre que no tenía temor de Dios, que no tenía temor de los hombres, un juez que era injusto, pero también había una viuda que esta mujer iba constantemente, insistentemente a pedirle al juez que le hiciera justicia. Y la otra es, un hombre estaba acostado, dormido en su casa, y le dijo a su amigo que no podía atenderlo porque ya estaba en cama con sus niños. Pero Jesús dijo: por causa de que este fue importuno, de seguro se va a levantar y le va a dar no solo el pan que necesita, sino todo lo que está pidiendo y necesitando. El uno termina con: pero hallará fe en la tierra. Y el otro termina diciendo: si vosotros, un hijo de ustedes, a vosotros os pedís pan, ninguno le va a dar serpiente. Pues si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más Dios dará buenas cosas a quien lo pida, al Espíritu Santo. Jesús les enseñaba la tenacidad que tenía o que debía tener la oración, hablando de la intensidad y perseverancia de la misma. A esto no hace referencia a que la gente tenía que ir imprudentemente delante de Dios cuantas veces quisiera. Jesús quería usar dos palabras, una comparación, la otra contraste. Y quiero enseñarles. Concluye el capítulo 17. Acuérdense que leímos el 18. Jesús concluye el capítulo 17 hablando acerca de los últimos días. Y en el capítulo 17 Jesús les dice que Él iba a volver. Y cuando Él en el capítulo 17 les dice que va a volver, Él les habla de los tiempos, los compara como en los días de Noé. Y dice la palabra de Dios que Jesús les estaba enseñando a ellos lo difícil que iba a ser los tiempos, que iban a ser tan difíciles como en los días de Noé. Violencia, maltrato, corrupción, divorcios, homosexualismos, y pare usted de contar. Jesús les dice a ellos: van a ser días duros, van a ser días difíciles. Y no solamente serán difíciles, sino que van a correr el riesgo mucha gente de que la fe se desvanezca, porque van a ver la circunstancia, porque van a ver los problemas. Jesús en el capítulo 17, que no lo leí, habla de una vida de fe en una época escasa de fe. Cualquier parecido con la realidad es que Dios quizás nos está hablando. La verdad es que estamos viviendo días difíciles, donde la gran mayoría de personas, muchos de ellos están decaídas por el temor. Muchos de ellos no aguantan más la vida que están viviendo. Muchos de ellos se han tirado al abandono, otros a buscar cómo solventar su necesidad y se han desviado de sus caminos. Encontramos aquellos que eran honestos, sinceros y en algún momento se desviaron. Muchos de ellos están perdiendo la fe porque dicen que hasta Dios se ha olvidado de ellos. Muchos de ellos están pensando que Dios ya no tiene una respuesta para sus vidas. Jesús les dijo: los últimos días serán como en los tiempos de Noé. Y entonces conecta en el capítulo 18 de Lucas los últimos días con una parábola. Les dice: ustedes deben entender en este tiempo que lo único que los puede sostener a ustedes, dice, también les refirió. O sea, terminó de hablarles acerca de Noé, terminó de hablarles acerca de las dificultades, terminó diciéndoles a ellos: los tiempos finales serán tiempos duros, rudos, difíciles, donde la gente va a perder la fe, donde la gente le va a costar creer, donde muchos, si es verdad, se van a acercar a Dios, pero muchos también se van a alejar de Dios. Y conecta los tiempos difíciles de Noé con la parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús mismo enseña esta parábola sobre la necesidad de orar siempre.
con una característica: no desmayar. ¿Qué quería decir Jesús? Que oráramos con el propósito de que las personas no se desanimaran, que las personas no pusieran su mirada ni su esperanza en hombres, que las personas no pusieran su esperanza ni su mirada en un Salvador terrenal, que la gente no pusiera su mirada en las propuestas y promesas que la gente, los demás hacen. Que las personas entiendan que en Dios, en las promesas de Dios son en las que tenemos que esperar, pero en las promesas de los hombres tenemos que revisarlas constantemente. Jesús les dijo: hey, ustedes no han entendido que los últimos días son como en los tiempos de Noé. Habrá dificultad para creer. Entonces les refirió una parábola, como dándoles una salida, como diciéndoles: pero yo tengo una respuesta, yo tengo una solución para ustedes en los días difíciles. Y le ofreció dos alternativas para los que están en problemas, dos alternativas para los que dudan, dos alternativas para los que tienen problemas en su casa, dos alternativas para los que tienen problemas en su hogar, dos alternativas para los que tienen problemas económicos, dos alternativas para los que tienen problemas con sus hijos, dos alternativas para los que tienen miedo, para los que tienen temor. Las personas están viviendo momentos de dificultad, y si algunos no las están viviendo, otros se están desanimando. Otros deciden que como ya no hay respuestas, que como ya no hay solución, que como su mente y su corazón les dice que ya no hay salida, que usted no va a salir de esa situación, que usted no va a salir de ese dolor, que usted no va a salir de esa enfermedad. Su mente constantemente lo está bombardeando, diciéndole: no estás bien, vas a estar mal, te tienes que ir del país, tienes que salir, tienes que hacer cualquier cosa, ya no vas a lograrlo, estás en la bancarrota, estás en la olla, no vas a prosperar. La mente constantemente está en ese juego de palabras en el corazón de las personas, diciéndole: no vas a alcanzar tu objetivo, no vas a lograr tu meta, no vas a alcanzar tu salud, tú te vas a morir de esa enfermedad. Así que no luches, no te resistas, ríndete al dolor, ríndete a la angustia, ríndete al problema, ríndete. La mente constantemente. Entonces, la primera opción es: se rinden, tiran la toalla y dejan que los gobierne la circunstancia, que los gobierne el dolor, que los gobierne el problema, que los gobierne la dificultad. Se rinden y dejan que los gobierne la tristeza, que los gobierne el problema en la familia, que los gobierne. Algunos optan por la primera opción, pero otros, como en el caso mío y en el de muchos, vamos por la segunda opción. La segunda opción es orar, pedirle al Señor que los días que estamos viviendo son tiempos finales. Si es verdad, son días de temor. Si es verdad, donde la gente le está fallando la fe. Si es verdad, donde muchos tienen dificultades para creer. La segunda opción es la mejor para todos nosotros, porque Jesús dijo: saben, los tiempos difíciles solo se pueden solventar con oraciones genuinas, con oraciones persistentes. Los tiempos difíciles solo se pueden mantener firmes cuando usted se levanta, cuando usted clama al Rey de Gloria, cuando usted le dice: no me voy a dejar gobernar por lo que hay afuera, no me voy a dejar gobernar por la dificultad, no me voy a dejar gobernar, voy a levantarme y voy a confesarlo, voy a insistir, voy a persistir, voy a creer, voy a clamar al Señor hasta que el Dios Todopoderoso me haga justicia. Y déjeme decirle: Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo. Y si nosotros somos malos, sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que le pidamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dígale que está a su lado. Dígale: la parábola del juez injusto y la viuda no es para compararla con Jesús o Dios. Dígale: es una parábola en contraste. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo? Cuando los bombardeos eran más intensos en la ciudad de Londres. Esto es historia, usted lo puede conseguir. Lo único que se oía eran bombas caer y explotar. En Londres, en la Segunda Guerra Mundial, en una de las iglesias de Londres, alguien colocó un letrero
en medio de los bombardeos. Y alguien puso un letrero, se tomó la molestia que ese letrero lo pudiera leer todo el que pasara por ahí, el que estuviera en la iglesia, todos. Los que huían, los que tenían temor, los que tenían miedo, los feligreses. Y todos los que vivían en ese momento, en ese contorno en Londres, colocaron un cartel grande que decía: si por causa de las bombas tus rodillas tiemblan, ora sobre ellas. Si tus rodillas tiemblan por lo que está pasando, porque tienes miedo, porque tienes temor, no dejes que tus rodillas se choquen la una con la otra. Alguien puso ese letrero y dijo: si tus rodillas tiemblan porque las bombas están cayendo y sientes miedo de morir, sientes miedo por la vida, sientes miedo por lo que va a acontecer, si tus rodillas tiemblan, ora sobre ellas. Era como una reiteración de aquellas antiguas palabras que pronunció el Señor, en el sentido de que deberíamos orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Creer que el Señor tiene respuestas para nosotros. Yo quiero hablarles a ustedes de estos dos ejemplos. Hoy solamente hablaré de uno. El primero, el juez injusto y la viuda. Y el segundo, el hombre que fue a pedirle pan a su amigo y dijo que no porque sus hijos estaban durmiendo. Hoy les voy a hablar de la primera nada más. Levante su mano derecha. Siento el Espíritu Santo en esta casa. Adoren un momento. Padre nuestro que en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. ¿Quién lo quiere pedir conmigo todos? Así sea así su voluntad. Dígale que está a su lado, abre tu cabeza y tu corazón, porque te están hablando. ¿Estamos listos? La primera, escúchame, la primera ilustración, la de una viuda que continuamente pedía a un juez que le hiciera justicia. Esto se llama contraste. ¿Por qué contraste? Porque Jesús en ningún momento estaba haciendo referencia a que usted debe molestar, como molestó esta viuda al juez, de molestar a Dios como ella lo hizo. No es una comparación, es en contraste. Jesús les estaba diciendo, es por aquí es como va las. No es la molestia, es la persistencia de la oración. Escúchame, un juez que le hiciera justicia. El juez no tenía temor de Dios, ni le interesaba hacer justicia. Imagine por un momento esta escena en Medio Oriente. Quiero llevarlos. Allá no hay grandes edificios, por lo menos en los tiempos de Jesús. Y por donde yo estuve tampoco. Lo único que veíamos era desierto, tierra, y una carretera en medio. Imagínense esta escena. Vamos a traspolarlo al Medio Oriente. La corte o el palacio de justicia no era un bello edificio. Era una carpa que iba de un lugar a otro. Era una tienda, una carpa. La quitaban de aquí y la ponían en otro lado. La quitaban de aquí y la colocaban en otro lado. No era un gran edificio. Esa era la manera como los jueces hacían su recorrido para hacer justicia. Hoy estaban en un lugar, luego la quitaban y se iban para otro. Escuche esto que es muy importante. El juez, no la ley. El juez fijaba el orden del día, no la ley. Y se sentaba regularmente en su carpa. Pero este hombre se sentaba rodeado de sus asistentes. Cualquiera podía observar lo que acontecía desde afuera. Todos lo podían ver. Pero solamente los casos que habían sido aprobados y aceptados podían ser sometidos a juicio. Nadie podía llegar
y decir: hazme justicia. Pasaba por todos los asistentes. Y entonces, al pasar por todos los asistentes, algunos de ellos, porque era un juez corrupto, era un juez injusto. Esta mujer, dice la Biblia, que era pobre, que era viuda, que no tenía dinero, que no tenía opción de llegar al juez para que le hiciera justicia. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que había que sobornar a los asistentes o a uno de ellos para que le llevara su caso y el juez le atendiera. Escúcheme esto: si el juez era judío y no le hacía justicia según Dios, como todos le veían, estaba desafiando abiertamente el requisito primordial de los jueces. ¿Cuál es el requisito primordial de todos los jueces? El temor a Dios. Pero como este hombre no era judío, no le importaba. Desafiaba a Dios, desafiaba a los hombres. Un juez que no teme a Dios, no reconoce ninguna ética fuera de la de su propio interés. Escúcheme esto. Y su creencia equivocada de que nunca tendrá que comparecer ante Dios hace que no le importe tomar decisiones injustas. El juez de esta parábola es ese hombre. No le importaba. No me interesa la gente. No me importa si eres judío o no. No me importa si eres o no hijo de Dios. Simplemente no me interesa lo que te pasa. Simplemente no me importa lo que te acontece. Tu problema es tu problema. Pero si tienes algo, podemos hablar. Si hay algo que me puedas dar, podemos hablar. Por eso se llama en contraste y no en comparación. ¿Saben? También está la ilustración de una viuda, precisamente para enfatizar que se trataba de una mujer sin apoyo de un marido, ni con influencias, ni conocidos en el gobierno, ni nada por el estilo. Solo podía contar con su persistencia para ir continuamente con el juez a pedirle justicia. Para esta viuda, escúcheme, era muy importante que el juez le hiciera justicia. A ella le interesaba mucho que le hicieran justicia. ¿Saben por qué? Porque sabía que iba a llegar a alcanzar lo que estaba pidiendo. Por eso insistía diariamente pidiendo justicia y no se daba por vencido. Vuelvo y repito, esta parábola es en contraste, no en comparación. En contraste porque Dios no es injusto, pero este juez sí era injusto. Entonces no podemos comparar a Dios con el juez. Por eso es en contraste y no en comparación. Espero que me esté haciendo entender. Y de ahí sale la idea del mismo Señor diciéndole la importancia de la perseverancia en la oración. Y entonces Jesús usa esta ilustración y les dice a la gente: los días que estamos viviendo son como los días de Noé. Así comienza el capítulo 17. Y el capítulo 18 comienza con una sola palabra, que fue lo que hice al principio. Esta sola palabra se llama también, como dándole continuidad a la idea, como diciéndole a la gente: ustedes tienen momentos difíciles, ustedes viven momentos de dificultad, ustedes han pasado dificultades, necesidades. Vaya a saber Dios qué es lo que usted vive cada día. Solo lo sabe usted y el Señor. Pero usted puede decir en su corazón que a lo mejor Dios se olvidó de usted, que a lo mejor Dios ya no está escuchando su oración, que a lo mejor Dios está ocupado con los niños del África y que no tiene tiempo de estar con usted, que a lo mejor el Señor está escuchando a la gente del África, pero que a usted no le oye. ¿Saben? La Biblia enseña que este juez no tenía temor de Dios, que no tenía interés en hacer justicia. Y Jesús usa esta ilustración solo con una finalidad: enseñarnos a orar continuamente, enseñarnos a insistir, enseñarnos a pedir con fe, enseñarnos a no decaer en desánimo. Que si la respuesta no llega pronto, no significa que Dios no ha escuchado la oración. Que si la respuesta o que si su oración no ha sido respondida, no quiere decir que Dios no ha escuchado su oración. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe por qué suceden las cosas. Mientras venía, después que nos hicieron el asalto, el atraco, como se llame eso, no me interesa. Mientras venía, ni me dio el shock postraumático ni nada de esas bromas. Simplemente estaba pensando en algo. ¿Qué evento espiritual pudo acontecer para que Satanás pudiera acercarse y tocar a un hijo de Dios? Algo poderoso en los cielos tuvo que haberse movido.
algo poderoso. Y déjeme decirle, no es que estamos en pecado. No es que hay porque la gente, que eso está en pecado, por eso le pasa. Algún evento en la atmósfera espiritual acontece. Y mientras esta gente hizo lo que hizo, en mi cabeza y mi corazón pensaba, ¿qué ha sucedido? Y dentro de mí me imaginaba a Satanás riéndose. Por fin le hice una, por fin le hice otra. No me interesa, porque el Señor guarda nuestras vidas. Lo que quiero decirles a ustedes es que cualquier evento que usted pueda vivir en la vida le produce dos cosas: o una levanta el ánimo, le levanta la fe, o lo desanima, lo echa a la calle. Jesús les dijo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros, son tiempos difíciles. Jesús no la presentó fácil, ni le dijo a la gente, hey, va a ser sencillo. No, usted tiene que aprender a orar, va a tener que persistir, va a tener que luchar por su oración, va a tener que hacer como hizo, escúcheme, Daniel cuando clamó. Daniel clamó, y escúcheme, no es que la oración se tardó 21 días, no, es que el diablo se atravesó y empezó a pelearle a Miguel, y se tardó la pelea 21 días. Pero la oración vino después de 21 días. Yo sí estoy creyendo que cuando usted ora, escúcheme, Dios trae y manda la respuesta de una vez. Pero hay un enemigo en el cielo, escuche, que no está dejando que esa oración llegue. Por eso Jesús dijo, tienes que orar sin desmayar, tienes que orar persistiendo, tienes que clamar al Señor, porque usted no sabe lo que se está desatando en el cielo. En el cielo hay una guerra espiritual, en el cielo hay una batalla entre ángeles y demonios que usted no está viendo. Créalo o no lo crea, pero sí dijo lo que está escrito en la palabra: orar sin cesar, persistir en el Señor, porque esa respuesta viene en camino. Lo que usted ha pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús viene en camino. Lo que usted está clamando viene en camino, porque Dios no es un mentiroso, porque Dios no dice mentiras, porque Dios no es el juez injusto. Esa oración viene en camino. Así que no se canse de orar por la justicia de Dios, no se canse de orar por su hijo, no se canse de orar por su casa, no se canse de orar por su matrimonio, no se canse de orar por su familia, no se canse de orar por su finanza, porque un de repente de Dios puede venir para tu vida y la respuesta tocar a tu puerta. Diga amén por eso. Vamos a aplaudir al Rey, aplauda. Oh, en muchas oportunidades escuché predicadores que decían que si una persona oraba a Dios pidiendo algo y lo pedía más de una vez, era que la persona no tenía fe. Dígale que está a su lado, eso no es así. Luego escuchaba a otros decir, no, que después que la gente ore tiene que dar gracias a Dios. Tampoco. Yo miré a un Daniel de rodillas, dice la Biblia, que se postraba 3 veces al día, mirando a Jerusalén, clamando al Señor. Y que cuando él clamaba a Dios, escúcheme, dice la palabra del Señor, que él oraba, que él ni siquiera daba gracias, sino que clamaba al Señor, gemía a Dios, porque él sabía que había una respuesta de parte del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como no vemos respuesta, dejamos de orar. Como no vemos respuesta, dejamos de clamar al Señor. Entonces ahí sí se hace una comparación. Pensamos que Dios es un juez injusto. Pensamos que Dios no responde nuestra oración. Pensamos que Dios no escucha nuestro clamor. Mira que está a su lado y dígale, estás equivocado. ¿Sabe cuál era la costumbre del pueblo al cual Jesús les estaba enseñando la oración? Ellos creían y pensaban que Dios no respondía al clamor de ellos. Y Jesús les dijo, no es como ustedes están haciendo, no es así. Ustedes creen que Dios es injusto. Ustedes creen que Dios no responde su clamor. No es así. Jesús les dijo, es verdad, los tiempos son difíciles, son como en los días de Noé. Y a veces no provoca orar, a veces lo que provoca es salir corriendo, a veces lo que provoca es tirar la toalla, irse, caminar, correr, no sé. Usted ha insistido tanto en eso, usted ha pedido tanto en eso, usted ha intentado tanto eso, que a usted le provoca dejarlo todo tirado. Pero hay un dicho que dice, tanto da el agua al cántaro, tanto es tu oración, tanta es... No, escúcheme, la molestia de la oración, de estar ahí fastidiando a Dios, no.
sino la persistencia de la fe en la oración. Es tanta la devoción que usted va a sentir, que esa oración de sopita de pollo, de agüita clarita, que esa oración que usted hacía, que no llegaba ni siquiera al techo de su casa, es tanto que comienza a acrecentarse la fe, comienza a subir esa fe, y esa fe comienza a crecer junto con usted, y esa fe comienza a añadirse en su oración, y su oración ya no se convierte en una oración paupérrima ni pírrica. Una oración comienza a ser una oración fuerte, comienza a engrosarse, comienza a tomar tamaño, y esa oración comienza a crecer, y entonces los diablos, los demonios empiezan a ver que el hombre está hablando en serio, y entonces tienen que huir, porque se están dando cuenta que esa oración que comenzó con algo pequeño, ese primer estado pequeño, se está convirtiendo en algo muy grande, y entonces ellos no van a poder detenerlo en el cielo. Y Jesús le dijo: no desmayes, no desmayes. Tienes que entender que ese juez, si es verdad, era injusto, pero que yo no soy como el juez injusto. ¿Sabe por qué? Porque Dios es capaz de contestar su petición. Dios sabe, y Él es capaz de hacerte justicia. Lo voy a repetir una vez más porque creo que no lo escuchó. Dios puede contestar. Entonces, cuando usted se da cuenta que ahora esa oración toma forma, usted pedirá y persistirá en su oración, porque sabe que Dios es capaz de contestar esa oración, porque sabe que Dios es capaz de hacerle justicia, porque sabe que Dios es todopoderoso para la oración que su hijo está haciendo. Escuche la palabra de Dios, lo que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta es la confianza que en Él tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y por último, le voy a soltar la piedra, la perla, y le voy a soltar la piedra de oro: la oración del justo. La oración del justo puede. La oración del justo derriba murallas. La oración del justo derriba todo obstáculo. La oración del justo rompe cadenas. La oración del justo abre el mar. La oración del justo abre la senda. Oh, la oración del justo. Aleluya. Oh, la oración del justo nos libra del mal. La oración del justo te libra de la mano del pecador. La oración del justo te salva la vida. La oración del justo te libra del revólver. Y la oración del justo te libra de la muerte. Aleluya. Así que escuche, la oración del justo puede restaurar tu hogar. La oración del justo puede restaurar tu finanza. La oración del justo puede restaurar tu matrimonio. La oración del justo puede restaurar tus hijos. La oración del justo puede sanar tu enfermedad. Oh, nuestro Señor no le estaba diciendo a ellos: comparen a Dios con un juez injusto. No los está. Cuando ustedes se dirigen en oración al Señor, no piensen que Él es un juez injusto. No, Señor. Cuando usted se dirige al Señor en oración, escúchame, no crea usted que Él es un juez injusto. Cuando usted se acerca a Él por medio de la oración, creen que Dios actúa por los motivos que actúan algunos en política. No, Señor, Dios no actúa así como el juez injusto. Muchos, cuando se acercan, Jesús les estaba diciendo a ellos: cuando ustedes se acercan a Dios, creen que ustedes harán que Él simplemente responda a sus peticiones porque usted está orando. No, la oración tiene que coger forma. La oración tiene que llenar tu espacio. La oración tiene que llevar tu hombre espiritual. Saben, somos hombre espiritual, hombre carnal, dice la palabra de Dios. Y muchas veces la oración del hombre es carnal, solo llena la carne. Pero está el hombre espiritual, y el hombre espiritual necesita llenarse. Es como que usted tiene una vasija y comienza a echarle agua, y se tiene que llenar hasta que rebosa.
Jesús les dijo: no es como ustedes lo están haciendo. Cuando ustedes se acerquen a Dios, crean que Él va a responder. Porque vive Jehová, lo voy a decir, sí Señor, lo voy a decir. Vive Jehová, escuche esto, de ninguna manera no es así. Dios no es un juez injusto. Escuche esta gran verdad. Si aquel juez injusto escuchó a aquella pobre viuda porque ella persistió en presentarse continuamente ante Él, entonces ¿por qué te desanimas de dirigirte a Dios, quien no es un juez injusto? Dios no es un juez injusto. Él realmente quiere escucharte. Él realmente quiere oírte. La palabra de Dios dice que Él inclina su oído para escuchar tu oración. La palabra de Dios dice que Él quiere estar contigo, que Él quiere que usted converse con Él, que Él quiere que usted se relacione con Él. Muchos creyentes se encuentran desanimados en su vida de oración. Te voy a repetir, dígale, te voy a repetir. Dios no es juez injusto. Dígale, por favor. No se trata de perseguirle para rogarle. No se trata de hacerle cacería para rogarle y suplicarle. Dígale, no es así. Jesús en la parábola les dijo a ellos, dígale, no es así. Dígale, te voy a decir una gran verdad. No es así, porque Dios desea actuar en favor tuyo. Dios desea actuar a tu favor. Esto no es un cuento ni una palabra bonita. Es lo que está escrito en la Biblia. Dios quiere actuar a su favor. Si tuviésemos la actitud y la perspectiva correcta, nuestra vida de oración cambiaría, porque nos acercaríamos a su presencia sabiendo que Dios quiere escucharme. Dios quiere oírme. Tú me prometiste esta cosa. Tú hablaste conmigo. Días pasados le decía a Dios, y voy terminando, es que ni siquiera me lo inventé. Ni siquiera escuché una voz que me decía, hola Josué. No, lo leí en tu palabra. Tu palabra me lo dijo. Y tú no eres mentiroso, está escrito en tu palabra. Fue tu palabra la que me habló. La palabra profética más segura. A veces actuamos como si Él fuese un juez injusto, a quien tenemos que aferrarnos con abrumadora insistencia, porque si no, entonces no nos escuchará en lo absoluto. No, Dios quiere estar con nosotros. ¿Mentiras? No, no hay mentiras. Dios quiere estar con usted, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si no hubiese querido estar contigo, no lo da. Si Dios no quisiera escucharlo a usted, no entrega a su Hijo. Jesús les dijo, les voy a hablar en contraste. Y termino. No en comparación, les voy a hablar en contraste. Quiero hablarles de su condición. Jesús les dijo a ellos, ustedes están acostumbrados. Voy a sentarme, permiso. Ustedes están acostumbrados a mirar todo lo que el juez hace. Ustedes están acostumbrados a seguir la carpa del juicio del juez. Y ustedes saben que ese juez no va a hacer justicia. Pero con Dios no es así. Dios no es un juez injusto. En contraste, no en comparación. Y les dijo, y les voy a decir por qué. Palabras mías. Porque ustedes son malos. Pero aún siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos. Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más mi Padre Celestial? ¿Cuánto más tu Padre Celestial? Jesús termina con esta frase: ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué conexión hay con la viuda y el juez injusto? Está muy conectado. En los días de Noé la gente perdió la fe porque vieron construir un arca cuando no llovía. 120 años duró la construcción del arca de Noé. Me imagino que cada vez que medio brisaba o hacía alguna cosa, la gente se asustaba. Y llegó un momento en que dijeron, eso no es mentira. Jesús dijo, perdieron la fe. Luego hizo la comparación hablándoles a ellos. Si ustedes oran y desmayan, va a suceder como en los días de Noé. Van a perder la fe. Y terminó diciendo, ¿hallará fe en la tierra? Por eso les insistió en la necesidad de orar y no desmayar. Dios tiene las respuestas para nosotros. Tenemos que pelear la batalla, porque mi bendición, no sé la tuya, pero la mía viene en camino. Póngase de pie. Aleluya.
Gracias por su atención. Para mayor información, comuníquese al 0416-376-4515 o visite nuestra página web www.admirable.com.be.